Dios. Gracias, Señor, por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A ti te plació rescatarnos y por eso estamos muy agradecidos. Que el Señor les bendiga, mi hermano, mi hermana. Damos gracias a Dios que nos da esta grande oportunidad de poder estar esta tarde en su casa con el propósito de alabar y de exaltar su nombre. Bienvenidos todos. Si hay amigos entre nosotros también, la más cordial bienvenida, y las personas también que nos siguen en la transmisión. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos podido vencer, como dice nuestro pastor general, cualquier clase de obstáculo para esta tarde poder estar en este lugar. Estamos, ¿verdad? Igual que ¿quién? Que María, que Marta. Como María, ¿verdad? Hemos escogido la mejor parte y esa parte no nos será quitada. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Señor. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pueden tomar sus asientos. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Siempre me gusta que veamos un poquito el contexto de a dónde fueron enviadas las cartas o por qué se enviaron o hacia quiénes iban escritas. Y nosotros tenemos una noción de para quiénes iban escritas. Está ahí definido que es para las 7 iglesias, que se dice que estaban en una misma carretera o sobre una misma carretera, y ahí uno se podía desviar y llegar a cualquiera de ellas. Y cada una de ellas tiene un mensaje peculiar de parte de Dios. Se repiten algunas palabras básicas, ¿verdad? Es el conocimiento de Dios, es el halago o es el reproche, y luego escuchen, y luego al que venciere. Son algunas palabras que se repiten en la carta. Esta va para la comunidad o para la iglesia de Éfeso. Y este lugar de Éfeso era un lugar muy importante para el Imperio Romano por su lugar geográfico estratégico. Hermano, ahí convergían diferentes personas de diferentes lugares y había, se dice, mucha riqueza, había mucho comercio, había mucha idolatría y había mucha perdición también. O sea, había de todo ahí en la ciudad de Éfeso, y era fuerte la idolatría porque ahí se adoraba a Diana de los efesios. Se dice, hermanos, que Diana tenía construido un templo que era algo, la construcción física del templo era algo muy hermoso. Pero lo que nos interesa a nosotros es hablar del mensaje del Evangelio. Y no todo es malo en Éfeso. Allá por el año 52 después de Cristo llegó el mensaje del Evangelio a Éfeso. Y eso es algo que debe de alegrarnos. Se dice que a lo mejor llegó probablemente, ¿verdad?, de manos de Priscila y de Aquila. Dicho esto, vamos a los versículos que hoy nos competen. Y comenzamos con el versículo número 1. Y ahí yo veo que se describe en el versículo 1, cuando se está diciendo escribe al ángel, nosotros decimos es el pastor, es la iglesia. Está bien, yo quiero verlo holísticamente. Se está hablando directamente a la iglesia y lo está haciendo Dios, o vamos a decir su Hijo Jesucristo, y le está diciendo a Juan cuál es la noción de cómo está la iglesia. Y ahí se describe entonces si Dios, si su Hijo
tienen la capacidad de ver estas cosas, hermanos. Podemos decir la omnisciencia y la omnipotencia de Dios son grandes. O sea, Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe. ¿No le alegra y le preocupa a usted eso al mismo tiempo? Todo lo puede y todo lo sabe. Y por eso Él está hablando, básicamente está diciendo, yo estoy en control y conozco a mi pueblo o conozco a la iglesia. Y esto es bonito, que Dios nos conozca. Y pensaba, con algunas aplicaciones nosotros podemos ver algunos lugares, porque hermanos, hay lugares en el mundo donde nunca vamos a ir, donde nunca vamos a estar. O no sé si hay alguien que me diga, no hermano, si yo mañana voy de viaje, le voy a dar vuelta al mundo en 85 días, parece que se llama la película. Está bien, si usted lo puede hacer es buenísimo, pero lo hacemos a través de algunas aplicaciones y usted pone un lugar que a usted le gusta, un lugar geográfico, pone las coordenadas y usted rápidamente lo puede ver por medio de su computadora, por medio de su teléfono, pone una dirección que usted no conoce y hasta le aparece la casa que usted está buscando. Claro, le aparece el techo y le aparece el frente, ¿verdad? Ya sería demasiado que usted pueda ver qué hay adentro. Pero entonces la aplicación nos puede dirigir y nos puede llevar al otro lado del mundo y ver específicamente un lugar. Y precisamente eso es lo que Dios está diciendo a través de la iglesia o a las 7 iglesias, que es un reflejo de la totalidad de la iglesia del Señor. Está haciendo un diagnóstico no a simple vista. Me daba risa. Salían, no voy a decir de qué país eran, pero salían algunos militares, no eran de aquí de El Salvador, con una cantidad de condecoraciones. Todos los que andan acá en el pecho de diferentes colores, estrellas, insignias, son reconocimientos, son condecoraciones. Pero estos, yo no sé si en el Dollar City los habían comprado, o es que de verdad eran como los valientes de David. Hermanos, tenían una, ya no les cabían casi en el pecho las condecoraciones. Y alguien, como siempre hay gente tremenda en las redes sociales, había puesto, cuando te haces una autoevaluación y vos solo te calificás. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Alguna vez en la escuela le hicieron eso? Hermano, y uno aunque fuera maleta, 10 se ponía. ¿Sí o no? 10, no decía, para no ser exagerado, 9.9. Decía uno, pero si el maestro hubiera tenido que ponerle la nota, le pone la realidad, le pone 3, 4, 5 a 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Uno ve, entonces a través de esa aplicación y dice, qué bonita esa casa, qué bonito ese edificio, pero usted no sabe si lo que hay adentro es un desastre o si la cosa está bien. Entonces Jesús está diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco a mi pueblo, yo conozco a mi iglesia y no solamente conozco la parte bonita, lo que se ve por fuera, sino que conozco la profundidad de la mente y del corazón de cada uno de mis hijos. Eso es lo que está diciendo. Por eso decía yo, qué bonita la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Él no se queda solamente con la apariencia, con lo que se ve por fuera, sino que va más allá. Y eso es bonito, va de lo superficial hasta lo profundo del corazón. Entonces él dice en el 2 y en el 3, hay un juego de palabras ahí. Yo conozco. ¿Qué es lo que él conoce? Tus obras pasadas y tus obras presentes. Es una descripción del carácter que cada uno de los creyentes de Éfeso que forman su iglesia ha mostrado anteriormente, y me gustan muchísimo todas las cualidades que ahí se mencionan. Se menciona el arduo trabajo. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. Qué bonito es eso. Has sufrido, has tenido paciencia y no has desmayado. O sea que esta es una iglesia, en nuestras palabras, es una iglesia que está activa. ¿Puede decir usted amén? Es una iglesia que tiene ganas de hacer que las cosas sucedan. ¿Ha visto usted personas dispuestas? Hermano, ¿cree que podemos hacer eso? Sí, hermano, hagámoslo. Mire, nunca dice que no. Puedo mencionar, tal vez no quiero decir a alguien de la iglesia, porque es como cuando uno comienza a dar saludos. Miren, a mí me sale más barato decir un saludo para todos, porque si comienzo a decir nombres, dice, vaya, a mí no me mencionó el hermano.
A mí no me mencionó, es complicado, es como cuando uno da agradecimientos, siempre se le queda fuera a alguien. Pero como no es de aquí, puedo decir el hermano Jorge Juárez de Honduras. Mire, él es muy amigo de mi papá. Y bueno, el hermano aquí recibió al Señor, aquí creció, aquí se desarrolló, de aquí desarrolló todas esas aptitudes en Dios y salió como pastor. Y allá está en Honduras haciendo un buen trabajo. Él casi nunca dice que no, siempre se anda riendo, siempre está dispuesto. Entonces la iglesia de Éfeso está diciendo, mire, yo conozco tu arduo trabajo por amor de mi nombre. O sea que lo que has hecho es esforzarte al más alto nivel y yo lo sé. Estoy consciente de eso y qué bonito. Claro, como resultado de ese arduo trabajo. ¿Y cuál es ese arduo trabajo? Bueno, poner toda la diligencia en ese contexto de mucho tiempo atrás, en que la predicación del evangelio fuera llegando, o el mensaje del evangelio fuera llegando a todas partes. Si es que por ese esfuerzo, por ese trabajo, por ese sacrificio, es que ya en el 52 llega el mensaje del evangelio a Roma y a esas comunidades romanas. Entonces, el arduo trabajo, el empeño en la predicación del evangelio, para que si yo ahora soy salvo, otros también puedan ser salvos. Claro, como resultado de eso, hermanos, está diciendo el Señor, y yo sé que el resultado de eso ha sufrido. O sea que esto no ha sido fácil. Que tú me sigas, que tú trabajes para mí, lo vamos a hacer. No ha sido fácil. ¿Por qué? Hermanos, porque desde un principio nuestros antiguos sufrieron persecuciones, sufrieron cualquier clase de maltratos. Y no porque fueran una mala persona, sino por predicar el evangelio. Es algo, hermanos, que nosotros no conocemos. Es una realidad que para nosotros es desconocida porque ninguno de nosotros hemos sido maltratados por predicar el evangelio. O usted ha sido maltratado, solo a su hermana le pegaron una pedrada allá por el Rosario, algo así recuerdo, ¿verdad? Porque venían de una actividad evangelística. De ahí no sé, alguien que me diga, hermano, esta corte que yo ando aquí es un machetazo que me pegaron porque estábamos repartiendo tratados. Nada de eso. No hay alguien que diga, hermano, yo he salido 20 años, he estado detenido porque que me agarran con unos tratados y con unas Biblias. No hay nadie, pero para que el mensaje del evangelio llegara a algunos lugares, a algunas poblaciones, a otros países, las personas que eran portadores del mensaje del evangelio tuvieron que sufrir muchísimo por causa del evangelio. Por ese amor, por esa dedicación, por ese empeño en que otros conocieran la riqueza del evangelio. Por eso dice Jesús, yo sé que ustedes han trabajado duro y yo sé que ustedes, resultado también de ese trabajo, han sufrido. O sea que las cosas no han sido fáciles y también han tenido paciencia. ¿Cómo cuesta ejercitar la paciencia? Y aparte de eso, porque esto va unido, ¿verdad? Ha sido un gran trabajo. Este trabajo se tornó difícil, ha sufrido. En medio de este sufrimiento, y eso lo dice Santiago, has desarrollado la paciencia. O sea, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones que han venido a causa del evangelio, siempre digo, pues cuando es así vale la pena. Pero cuando las tribulaciones y los problemas es porque yo las ando buscando, no puedo decir que esto viene de parte de Dios. Pero la iglesia de Éfeso podía tener gozo, podía sentirse alegre de que lo que había atravesado era por causa del evangelio y tenía un propósito. Ahora, entender que todo esto es un propósito de Dios, pues es complicado, pues porque cuando estamos en las pruebas, cuando no vemos resultados, cuando pensamos que la cosa ya se va a solucionar, pero apenas está complicándose, es difícil ver el propósito de Dios en todo esto. Ahora, la iglesia de Éfeso había aprendido que este sufrimiento era normal, era parte de la vida, era parte del desarrollo de la iglesia del Señor. Y por eso eran pacientes. Por eso iban paso a paso. Y en todo este proceso de paciencia dice, no has desmayado. O sea, no te has dado por vencido. Cuando hay propósito, hermanos, nadie te detiene. Amén. Para cualquier cosa. Si es para tu trabajo, cuando usted disfruta su trabajo, hermano, usted nada lo detiene. Que tembló, que nevó,
que el carro se arruinó, usted no lo detiene porque usted disfruta lo que está haciendo, su trabajo, su negocio, su empresa. Oh, ¿y qué decimos? Porque aquí no estamos hablando de un negocio, estamos hablando del evangelio. Miren, para estas personas era un gozo, era una alegría, era un disfrute todo lo que se hacía por causa del evangelio. O sea que esta gente le estaba sintiendo gusto a lo que hacía. Parece que es un salmo el que dice, hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, me siento feliz, me siento gozoso en hacer lo que estoy haciendo. Y a nosotros cómo nos va, porque esa era la iglesia de Éfeso. Ellos estaban alegres, ellos estaban gozosos, ellos sabían que había un propósito de parte de Dios en todo esto y no se detenían. Felicitar al hermano Denny, ¿verdad? Que el jueves chocó su carro, vive lejos y ahí vino a servir. Yo hubiera dicho, ay, como el carro, como lo choqué, como vivo lejos, si hay un chorro de diáconos que pueden llegar. Pero cuando hay propósito, nada te detiene. Y así muchísimos de ustedes. ¿Puede usted decir amén? Nada te detiene. ¿Y por qué crees que estamos aquí? ¿No salía más barato estar en la casa viendo la tele con un chocolatito o un café? Quizás sí, pero entendemos que esto vale la pena hacerlo. Uno podría decir, no, sí, mañana hay culto otra vez. Sí, pero es que mañana es otra cosa, es otra porción. Lo de hoy es lo de hoy, ¿no? Y si puedes aprovechar lo de hoy, y si quieres, puedes también aprovecharlo de mañana. Pero si no aprovechaste algo hoy, ya te lo perdiste. Pero cuando hay propósito, entonces nada ni nadie te detienen. Dice, esa diligencia ha sido causa de sufrimientos, persecuciones, movilizaciones forzadas y también fue causa de muerte. Mucho se dice, no sé si lo decía un librito que se llamaba 100 años de presencia evangélica en El Salvador, hablaba un poco acerca de las misiones y como muchos misioneros que venían de fuera del país, de fuera de nuestro continente, inclusive ni alcanzaron a llegar porque murieron en el camino, pero venían con grandes propósitos de predicar el evangelio por estos rumbos. Entonces no ha sido fácil, pero siempre hay gente que lo ha hecho. Siempre ha habido una iglesia, un pueblo que no se detienen. Las pruebas pasadas desarrollaron en ustedes, en lo que acabo de decir hace un momento, paciencia, perseverancia y esperanza. No se dieron por vencidos. Y fácilmente podemos citar Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Era el contexto, hermano, de la época en el que estas cosas se ponen por escrito. Tal vez ahora el contexto sea diferente, ¿verdad? Y pensemos en algunas situaciones que podamos atravesar, pero al igual que nuestros antiguos podamos decir, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas, o sea, de antemano, está diciendo el escritor, pero hermano, vea la noción que se tiene. Vea la madurez que se tiene en la conciencia de quién es Dios. Porque está diciendo el escritor de Romanos, antes en todas estas cosas que ya pasé o que tengo que atravesar, somos más que vencedores, oiga. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya venció, hermano, porque Él ya pagó el precio. Y ahora eso nos ha facilitado las cosas a nosotros. ¿Cómo se puede ser entonces una persona de este calibre, una iglesia de este calibre? Y yo siempre lo resumo en cuestiones básicas. Se puede ser estrechando una relación con Dios a través de aquellas cosas que son tan sencillas para nosotros, por medio de la oración, por medio de la lectura y el estudio de la palabra. Cuando aprendes que tu servicio, aunque sea pequeño, aunque parezca pequeño, lo realizas con excelencia y pones toda diligencia sabiendo que es para Dios. Por muy pequeño que sea. Claro, ¿verdad? Cuando yo digo, hermano, ¿y a quién me va a poner? ¿Y por qué no me pone en un lugar donde me vea más la gente? Entonces ya no hay excelencia. Entonces no hay ganas de servir. Pero cuando tú entiendes que aunque las cosas parezcan pequeñas, pero las realizas con excelencia y pones toda diligencia,
Es porque es para aquel que me llamó, es para el Señor. Esto te hace madurar y entiendes que las pruebas de las que estamos hablando son parte de la vida cristiana. Y eso es la iglesia de Éfeso. Esa es toda la alabanza que recibe de parte de Dios. Le dice, yo te conozco, no te conozco solamente desde el exterior, sino en lo más profundo de tu corazón. Y sé que tu búsqueda, y sé que tu servicio, y sé que tu perseverancia, y tu paciencia, y tu madurez, y tu aguante han sido genuinos. Dice el Señor, oiga, qué bonito. Amén. Y agrega algo más. No soportas a los malos y pones a prueba a los supuestos apóstoles. Pero yo pienso, hermanos, ¿y cómo uno puede tener la capacidad o qué se necesita, hermanos, para tener esta habilidad? Porque lo que se está diciendo de cómo es la comunidad de creyentes de Éfeso, hermano, es tremendo. Si a mí todavía si me dan un billete de $1 falso, lo agarro, pues no lo conozco. ¿Y usted? Por eso andamos lapicito, ¿verdad? Usted desconfiado, le pagan, marca todos los billetes para ver que ninguno vaya falso. Está bueno. Pero ¿cómo se desarrolla esa capacidad? ¿Cómo se desarrolla esa pericia? Porque los hermanos de Éfeso entonces podían juzgar. De repente se revestía alguien por ahí y comenzaba a hablar y tenían la capacidad de decir, no, tranquilos hermanos, eso no es de Dios. Oiga, qué tremendo, tenían esa capacidad, esa madurez para juzgar esa clase de cosas. Cuando venían los enviados que decían que venían de Jerusalén y no traían ni cartas de recomendación ostentando ser apóstoles, decían, no, solo son engañadores, solo son lobos vestidos de oveja. Pero ¿cómo se puede tener esta capacidad? Hermanos, si uno no se ha ejercitado en la fe, si uno no se ha ejercitado en la palabra de Dios, si uno no es espiritual, hermanos, uno no puede discernir ninguna de estas cosas. Allá anda usted y le dice, dice el Señor que vengan, aquí en la esquina hay un entierro. Allá está usted demoliendo todo el piso de su casa por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, buscando muñecos. Y si ya volado está enterrado, ¿para qué lo va a buscar? Pues, por mencionar algo. Pero para poder realizar esta tarea, hermanos, se requiere madurez, se requiere ser espiritual, se requiere conocimiento de las Escrituras y el discernimiento del Espíritu de Dios. Y el Señor está diciendo, así es la iglesia de Éfeso. Qué tremenda era esta iglesia. Significa que esta iglesia, hermanos, había recorrido todo un proceso de crecimiento, desarrollo y madurez espiritual, emocional, intelectual. Esta gente estaba empapada del Evangelio. Lo vivían, lo practicaban, hermanos, y lo disfrutaban. Ya dijimos, ¿verdad? Cuando uno lo disfruta, nada lo detiene. Pero, como siempre, ¿verdad? En todas las cosas hay un pero. Vamos hasta el versículo 4, vamos avanzando. Y dice, pero tengo contra ti. O sea, después de que hay una gran alabanza y que ellos pueden tener la certeza de que el que está haciendo el examen es Dios, no es una autoevaluación, porque dijimos, todos nos ponemos 10. En la escuelita todos nos poníamos 10. Pero es el Señor el que pesa los corazones. Pero es el Señor el que pesa los espíritus. Y ahora viene y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pensemos, cuando pensamos en el amor, hay 3 distinciones, lo dije hace poco en un sermón, en griego, ¿verdad? Se hacen claramente 3 distinciones de qué clase de amor se está hablando. Es el amor ágape, y vaya usted y búsquelo, pero para que no demos tantas vueltas, primera carta de los Corintios, capítulo 13, habla de la preeminencia del amor. Y ahí se engloba todo lo que es el amor. Y yo anoté unas pequeñas cosas básicas del amor. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido, no es jactancioso, es sufrido, nunca deja de ser. Y ahí está un cúmulo de cualidades, de virtudes, de lo que es el amor. Y acabamos de ver el calibre de iglesia que es Éfeso. Pero entonces, ¿cómo puede una iglesia que es tan virtuosa, que es tan madura, ahora ser acusada de que no tiene amor? ¿No le parece esto un poco contradictorio? Si hay tantas virtudes, si hay tantas cualidades, si es una iglesia donde hay gente llena de sabiduría,
Ahora, ¿por qué es acusada de que no tiene amor? Porque quien hace la amonestación es aquel que lo puede todo y lo sabe todo, como dije desde el principio, porque no la está viendo desde el exterior, sino de lo profundo del corazón de cada uno de sus integrantes. Cuando se pierde entonces el amor, porque de eso es lo que está haciendo Éfeso acusada, hay estancamiento. Y como una iglesia que es tan virtuosa, que es tan poderosa, puede estancarse. Fácil, es porque la iglesia o la persona o el creyente puede llegar a sentir que ya lo alcanzó todo, que ya dio la estatura que tenía que dar y dice, bueno, yo ya no necesito. Es como que si yo fuera cantante y dijera, bueno, yo ya no necesito ir a los ensayos, y le diga a los coordinadores de alabanza, miren hermano, yo no voy a ir a los ensayos porque yo tengo un talento natural, yo no necesito estar ensayando como ustedes. A mí solo denme en el listado de las alabanzas que voy a cantar y lo hago. Entonces estoy perdiendo ya. Entonces me estoy estancando. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Me estoy acomodando. Y de eso está siendo acusada la iglesia. Pensar que ya se alcanzó todo. Y pensar que ya no necesita esforzarse porque ya alcanzó todos los méritos que podía alcanzar. A mí póngame a servir porque yo me puedo de memoria lo que se hace en cada lugar. A mí donde me pongan caigo parado. Un poco así como Sansón. Sansón estaba acostumbrado que siempre ganaba, que siempre derrotaba a sus enemigos, los filisteos. Él solo estaba esperando que le dijeran, Sansón, los filisteos sobre ti. Aquí voy otra vez, decía. Es porque estaba acostumbrado, porque estaba confiado en sus capacidades, y pensaba que ya lo podía todo. Y sentía que no necesitaba esforzarse, porque hay acomodamiento entonces, porque ya sé lo suficiente, porque ya sé lo necesario y me basta para desenvolverme. Y ese es un problema a veces con todas las personas que predican la palabra de Dios, porque uno puede llegar a creer que la conoce tanto que uno puede llegar a ser irresponsable y decir, oh no, yo solo abro la palabra y ahí donde caiga, donde señale y ya digo un montón de cosas. Puede que sí, pero eso ya es ser irresponsable. Eso es comenzar a faltarle el respeto a Dios. Eso es decirle, mira Señor, ya no dependo de ti, porque ya me las puedo todas, porque ya me las sé todas, porque lo que podía aprender, ya lo aprendí todo. Y yo le pregunto, ¿de verdad en este camino ya lo sabemos todo, ya lo podemos todo? Porque significa que ya no necesitamos de Dios, pareciera. Pero no, esa no es la idea. Entonces hay estancamiento, hay acomodamiento, y entonces el creyente se descuida y dice, no, yo ya no necesito orar como los hermanos. Y uno le presta poca importancia y uno dice, ¿para qué voy a ir sábado si puedo ir domingo? ¿Para qué voy a ir el domingo si el lunes ahí me están esperando en la reunión familiar? ¿Para qué voy a ir el lunes? El martes me voy a dar una vuelta por ahí a ver qué pasa, a ver si veo a los hermanos. Ya no es que yo sienta la necesidad de buscar la presencia de Dios. Ya no es que yo quiera depender de Dios, sino que ahora dependo de mí mismo. Y ese es el problema de muchas personas, de muchos creyentes, que ahora creen que dependen de ellos mismos, porque se creen muy maduros, muy conocedores, muy virtuosos, y ya no se quiere depender de Dios. Entonces uno dice, no, yo ya no necesito ir a la palabra, la conozco ampliamente. Y el servicio puede pasar a un segundo, a un tercer, a un cuarto plano en nuestra vida y ya no ser importante. Y es por eso, hermanos, que vemos en nuestro ambiente y conocemos muchas personas que son muy espirituales, más espirituales que nosotros, pero cuando usted las ve un poco más despacito, es una persona que no se congrega, es una persona que no está comprometida, es una persona que no sirve, pero se jacta de que es más espiritual que usted y le quiere explicar misterios, verdades y le quiere enseñar cómo dirigir su vida, solamente que no tiene una relación con Dios él. Entonces puede pasar. O también pasa que uno hace las cosas de una manera robótica y monótona, y eso es peligroso. Porque ¿cuántos años usted tiene de desempeñarse en el servicio que se está desempeñando?
de ser maestro de escuela bíblica, de ser un diácono o una diaconisa de la iglesia? ¿Cuántos años tiene de ser líder de reunión familiar? ¿Cuántos años tiene de ser anfitrión? Hermanos, sí, algunos de nosotros tienen 1 década, 2 décadas, 3 décadas de servicio, 4 décadas de servicio en la iglesia, en la obra del Señor. Hay un trabajo que hemos hecho ya por años. Entonces uno simplemente puede decir, sí, yo ya sé cómo se hace. Si a mí qué me van a decir, ya sé cómo se hace. Entonces, pero ya no hay búsqueda, ya no hay respeto, ya no hay dependencia de Dios. Y pronto habrá poco compromiso a todos los niveles. Y ese es el talón de Aquiles de grandes sectores de la iglesia alrededor del mundo, que hoy en día hay grandes sectores de la iglesia que están poco comprometidos con el Señor. Donde hay muchas personas que ya se acostumbraron, a mí solo me gusta ir, como que es un club social, ir, escuchar, y así hablamos, ir al cultito, escuchar la palabrita, ver a los hermanitos y me voy para mi casita. A mí me da no sé qué cuando digo que la gente habla así en chiquito. Pero así mucha gente está acostumbrada. Y yo digo, yo no digo que sea malo. El pastor general predicó un sermón en cierta ocasión en una vela y dijo, mi amigo va a ser muy pobre en el reino de los cielos. Y a uno le puede valer, con solo que me salve, dice uno, aunque esté allá en una esquinita. A saber cómo va a ser la cosa ya. Pero a veces somos hasta míseros para pensar en la salvación. O sea, nos queremos salvar bajo el más mínimo y a veces hasta miserable estándar. A veces no podemos hacer más para moverlo y motivarlo, pero sí decir, cuando uno piensa que sabe hacer todo, que puede hacer todo, que sabe entrar, que sabe salir, a veces hay poco compromiso, a veces hay poco respeto hacia Dios, hacia su palabra. Y eso es estar en peligro. Y si Dios se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, es porque está viendo que esa es la realidad. O sea, es una iglesia que en el pasado, hermanos, ha ahondado, se ha comprometido, ha ido a todas. Y por eso recibe ese halago. Pero el presente de la iglesia no es el mejor. Vamos al versículo 5. Después de todo lo dicho. Recuerda, por tanto, dice el Señor. O sea, es un ejercicio de reflexión y aquí yo lo invito a que pensemos, ¿verdad? Brevemente, cuál ha sido nuestra actitud en este último tiempo. ¿No será que hubo un tiempo, hermanos, hermanas, en el que éramos un poquito más humildes? En el que éramos un poquito más sencillos en nuestra forma de ser, en el Evangelio. Hubo una época en la que, hermanos, le prestábamos interés a las cosas espirituales. En el que decimos, no, yo necesito orar. En el que si usted tenía un espacio para ir a un ayuno, decía, no, es que hay que ir a buscar la presencia del Señor. Y ahora dice, ay, la gente que tiene tiempo, como ellos tienen tiempo, van. No, si es que hay gente que está haciendo un enorme sacrificio para buscar la presencia del Señor. Yo no digo que esto es, hermanos, de gente desocupada. Yo no estoy diciéndole que usted lo abandone todo, que sea irresponsable en su hogar, en la escuela, en su trabajo, en su negocio. Hermanos, si esa iglesia de Éfeso era también gente ocupada, era gente problemada en su familia, en la sociedad, en sus trabajos, era gente que tenía muchos problemas, pero llegó a ser una iglesia virtuosa, llena del poder de Dios. ¿Pero por qué se fue? Porque hubo esfuerzo, sacrificio, porque hubo disposición hacia esas cosas, porque se luchó por alcanzar esas cosas buenas. Y no es lo mismo que hemos hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces, algunas cosas que usted siente que son una comodidad, que son cosas bonitas, si cada uno de nosotros dijéramos cómo le ha costado, ¿verdad? Cómo se ha sacrificado. Y eso es bueno. Pero entonces traigamos esa realidad al Evangelio, traigamos esa realidad a nuestra relación con Dios y digamos, si yo he podido hacer esto materialmente, este esfuerzo, este sacrificio, este ánimo, si yo he podido hacer esto familiarmente, intelectualmente, ¿por qué no puedo hacerlo también en mi relación con Dios? ¿Por qué no puedo hacerlo y trasladarlo también a la obra de Dios? Entonces, el versículo 5,
Recuerda, es un ejercicio de hacer un análisis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice el Señor. O sea, ya no estás en el mismo lugar en el que tú crees que estás, porque era una iglesia virtuosa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hacer memoria, que antes, ya lo dije, éramos más dóciles, éramos más sencillos, éramos más humildes, buscábamos menos excusas y menos pretextos. Podemos darnos cuenta que ahora en la práctica, hermanos, siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos un pretexto para no hacer, para no llevar, para no estar. Y a veces así también somos en nuestra vida cotidiana. Antes estábamos más abiertos a la exhortación. Ahora, hermanos, que nadie nos diga nada porque es peligroso. Pero hay un llamado. Recuerda dónde estabas antes y a dónde estás ahora. Quizás ahora no estás en el mejor lugar. Y esto es un llamado de atención grande. Y arrepiéntete. Significa que esa conducta, que ese estilo de cómo los efesios conducían ahora su vida, aunque parece que la iglesia estaba bien porque es una iglesia que va caminando, que ya aprendió a caminar, que va como un relojito que funciona, pero que cuando le ponen el escáner le salen un montón de códigos. ¿Se ha fijado en los vehículos? El carro anda bueno para allá, para acá, para allá, para acá. Y cuando usted le pone el escáner, le tira que tiene mal esto, lo otro, le sale, porque avienta ahí todos los problemas que tiene la computadora. Entonces parece que esta es una iglesia que va funcionando bien. Pero el Señor le dice, mira, ya no estás en el mismo lugar porque está pasando el escáner. Y me llama la atención, yo no me había percatado antes, aunque había pasado muchas veces por la cita bíblica, que hace un llamado al arrepentimiento, porque algunas actitudes entonces de los creyentes de la iglesia de Éfeso ya caían dentro de la categoría de pecado. Esto es interesante. Y fíjense que en ninguna de la línea de los halagos ahí no se menciona nada malo. Ahí no se menciona que ustedes están en pecado, que hay gente en fornicación, en adulterio. No se menciona nada, solo se mencionan cosas buenas. Pero ¿cómo es que el Señor, y por eso es interesante, todo lo puede y todo lo conoce, todo lo sabe? Entonces al final sabe que hay cosas que no están bien. Y por eso dice, mírate en el espejo de la palabra y esto te va a decir el lugar de donde estás. Y si es necesario, arrepiéntete, porque esa conducta, eso que estás haciendo ahora es pecado. Y vea el calibre de la iglesia a la que se le está diciendo. ¿Y cuál es la recomendación? Hazte un examen. Si es necesario, arrepiéntete. Son cosas sencillas. Y después de que te arrepientas, esos son pasos sencillos. Haz las primeras obras. Yo diría básicamente, vuélvete a enamorar del Señor, hermano. No te des por vencido. Sal de ese estado de resignación en el que has caído. Lucha por salir de ese estado de estancamiento en el que estamos actualmente. Lucha por salir de ese estado de conformismo al que nos hemos acostumbrado a vivir en ese estado, lo voy a decir así, de mediocridad evangélica. Porque creemos que de cierta manera la cosa va funcionando bien, hermanos, pero la palabra dice que no todo está bien y por eso debemos de ir continuamente a su palabra. Entonces al final termina diciendo, haz las primeras obras, vuelve a enamorarte del evangelio, vuelve a enamorarte de la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde. Lo dice de otra manera el versículo, ¿verdad? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar. En ocasiones se recorre un camino, hermanos y hermanas, del que ya no se puede volver. A veces uno siempre piensa, y ese es el peligro de la gente que se aleja del evangelio, de la gente que se cae, pues, como decimos nosotros, porque humanamente uno hace cuentas. Dice, hoy para diciembre me caigo, porque todavía siente debilidad por las bebidas alcohólicas, por el baile. Hoy me caigo en diciembre, agarro ahí recto todo, hablando de Cojutepec, ¿verdad? Agarro recto todas las fiestas de enero, y ahí en febrero aparezco ahí por el primer tiempo con Dios. Hermano, y esas cuentas. A veces uno quiere recorrer un camino del que no sabe si va a poder volver, si va a poder regresar. Y por eso la advertencia, mira, examínate a tiempo, arrepentite a tiempo. Hacer las primeras obras cuando hay tiempo. No vaya a ser
que después sea demasiado tarde. Ay, cómo lloran los hipotes y los hipotas, ¿verdad? Cuando van a recibir el último certificado, las notas, y ven que no pasó de grado. Ya se recorrió un camino del que no se puede volver. Ahí la palabra ya está dada. Habíamos ido a tramitar unos documentos con mi esposa y me decía, a ver qué pasa, a ver qué dijeron. Y yo le digo, tranquila, y nomás no den esos volados. Ya la palabra está dada y ya nada se puede hacer. Entonces, a veces es así. Por eso el Señor dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado para el inconverso. Llamarle en tanto que está acercando. Y finaliza diciendo, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted está vivo. Mientras hay vida hay esperanza, dice la Escritura. Amén. El que oiga, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga, al que venciere. A mí me gustaría que dijera que vamos en combo todos, pero aquí lo individualiza. Al que venciere, hermano, vale la pena luchar. Puede decirle a su amigo, a su hermano que tiene la paz, vale la pena luchar, vale la pena perseverar, vale la pena los padecimientos por causa del Evangelio. Claro que sí vale la pena. Y es la certeza que podemos tener, lo que está diciendo Dios. Al que venciere, el que lo logre, el que lo alcance, le daré, oiga qué bonito, le daré a comer de lo que comieron, lo que iban a comer aquellos que nos metieron grandes problemas, ¿verdad? Por eso se lo llevó el Señor, lo quitó de en medio del jardín. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del jardín. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas, y que el Señor nos ayude, que cada día podamos acercarnos a su palabra, al espejo de su palabra, y podamos examinarnos, ¿verdad?, a la luz de ella. Si hay personas esta tarde que no tienen al Señor en su corazón, ese es el primer paso en un acercamiento genuino. Y los que estamos acá, a lo mejor nos hemos alejado, nos descuidamos, estamos muy cómodos, ¿verdad?, ahí en nuestra zona de confort. Bueno, la palabra ahora nos desafía a salir de ella y proyectarnos hacia adelante. El mismo apóstol Pablo decía, esto es lo que yo hago, olvido ciertamente lo que está atrás y me proyecto hacia adelante. Si hay alguien que a lo mejor ha estado así, que se ha ido deteniendo poco a poco, este es el momento en el que puede reconciliarse con Dios y, como decía, ¿verdad?, la porción, comenzar a hacer las primeras obras. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar de una sola vez al siguiente tiempo. Bien, vamos a pasar a la primera oración. Esta oración es precisamente por búsqueda, ¿verdad? Esta oración es sincerarnos con el Señor, pedir su ayuda, pedir su dirección, decirle al Señor, en mi vida no todo está bien. O si usted siente que las cosas están bien, pues dígale, Señor, ayúdame a mantenerme así, que las cosas vayan bien, que yo pueda ser perseverante, constante en ese camino. Y si no están bien, decirle, ayúdame, porque solo no puedo hacerlo. Si usted quiere estar de pie, usted quiere arrodillarse, usted quiere pasar al altar, hágalo, pero no perdamos esta comunión con el Señor. Poderoso Dios, esta tarde te doy gracias por este tiempo que es tan especial, Señor, este tiempo con Dios, que es un tiempo en el cual nosotros dedicamos para alabar, para exaltar tu nombre, para buscar tu presencia. Estamos acá en agradecimiento. Reconocemos que tú has sido bueno con cada uno de nosotros, que a cada paso, Señor, tú estás ahí, nos infundes aliento en medio de las dificultades, nos muestras una salida, Padre. Cuando creemos que no podemos más, tú nos das nuevas fuerzas y nosotros estamos conscientes de eso, y por eso, Padre, esta tarde expresamos nuestro agradecimiento. También, Padre, agradecemos la oportunidad de poder reflexionar en tu palabra, la cual siempre te pido, danos, Señor, esa fuerza de voluntad para poder aplicarla en el momento oportuno y sacar de ella el mejor provecho para nuestras vidas. Esta tarde nos ponemos en tus manos, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, que a pesar del tiempo, Señor, que hemos recorrido este camino contigo,
desde esos años en los cuales entregamos nuestro corazón, nuestra vida completa a ti. Dependemos de ti, Padre. Desde ese momento hasta hoy seguimos dependiendo de tu presencia. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros cada día y nos dirija, Señor, a cada paso que damos en nuestra vida, en nuestras decisiones. Que, Señor, tu Espíritu Santo esté ahí siempre redarguyéndonos, siempre indicándonos el camino correcto que nuestra vida tiene que seguir, Padre, para que nuestra vida completa pueda ser agradable delante de tu presencia, para que nuestra vida, nuestras acciones puedan ser luz en medio de este mundo que está lleno de tinieblas y lleno de maldad. Ayúdanos, Padre, cada día que podamos estar determinados, Señor, como al principio, a seguir adelante. Que, como diría el apóstol, estemos, Señor, en esa seguridad de que nada ni nadie, que ni el pasado, ni el presente, ni el futuro va a poder separarnos, Señor, de esta decisión que tomamos un día de seguirte y de servirte. Ayúdanos, Padre, para que estas cosas puedan ser una realidad en nuestra vida, en nuestra familia, Padre, en nuestro alrededor. Sé propicio y ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre, cuando comenzamos a quedarnos estancados, cuando comenzamos a estar como de brazos cruzados, porque no nos damos cuenta de que poco a poco nos vamos deteniendo, porque la monotonía, Señor, de esta vida, lo repetitivo de esta vida, Señor, nos hace sentirnos muchas veces cansados, hastiados. Pero, Señor, no somos los únicos. Tu palabra dice que estos mismos padecimientos se van cumpliendo de tiempo en tiempo a través de la historia en medio de tu pueblo. Y siempre hay personas que están luchando, siempre hay personas que lo están intentando, que perseveran, que se aferran, Señor, a ti, a tus promesas. Y nosotros también queremos ser parte de ese pueblo que tiene esa decisión, que tiene esa determinación, Señor, a seguirte. Aumenta nuestras fuerzas, Padre. Cuando sentimos que ya no podemos más, danos esas fuerzas físicas, danos esas fuerzas espirituales que necesitamos, Señor, cada día. Ayúdanos a que nuestra visión de las cosas, Señor, siempre pueda ser la indicada. Que no nos dejemos alienar, que no nos dejemos enajenar, que dejemos de fijarnos solo en lo malo, en lo negativo, y pongamos nuestra mirada en las cosas buenas, Padre. Por eso nos estamos deteniendo. Que dejemos, Señor bendito, de buscar excusas, que dejemos de buscar pretextos para no servirte, para no seguirte, Señor, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Muchas veces el pretexto es de que venimos muy cansados de una jornada laboral, que esa jornada laboral ha sido pesada, que las cosas salieron mal en el trabajo, en el estudio, en el negocio, y nuestra reacción es mala porque decimos: estoy cansado, estoy frustrado, y ya no oramos, ya no vamos a tu palabra, ya no nos congregamos, Señor. Pareciera que indirectamente te estamos culpando a ti de esas cosas, y como una manera de vengarnos, Señor, aunque estas cosas dan risa, entonces parece que queremos desquitarnos contigo. Ayúdanos, Padre, a no ver la vida, a no ver estas cosas de esa forma, Señor bendito, sino que a pesar de los problemas, de las angustias que podamos atravesar, nuestra confianza siempre esté puesta en ti, sabiendo que tú vas a brindar una salida, sabiendo que tú vas a brindar una solución, que tú vas a cambiar esa realidad y vas a hacer que las cosas mejoren, Padre. Pero que nosotros no debemos de detenernos en nuestra decisión de seguirte, de buscar tu presencia día a día. Vivimos tiempos malos, tiempos peligrosos, de mucha mentira, de mucho engaño, Padre. Y nosotros vamos a ser víctimas de esos engaños si no buscamos tu presencia,
si no vamos a tu palabra, si no la conocemos, tarde o temprano nosotros seremos una víctima más de las artimañas de Satanás y no queremos serlo, Padre. Ayuda a cada hermano, cada hermana, ayuda a grandes y a pequeños en esta congregación, Señor, que podamos cada día buscar tu presencia a través de la oración, a través de la lectura, del estudio de tu palabra, que cada vez que podemos congregarnos, Señor, vengamos con un corazón dispuesto a buscar tu presencia. Y cuando se nos ha dificultado, pues ahí están esas transmisiones de que podemos aprovecharlas también y podemos seguir, Señor, en nuestra relación contigo. Ayúdanos, que nada nos detenga, que no hayan pretextos, que no hayan excusas. Ayúdanos, Señor, que no nos confiemos en que somos fuertes espirituales y lleguemos a creer que ya no necesitamos de ti, Padre. No, Señor, gracias por todas esas personas que son maduras, que son fuertes espiritualmente, que conocen mucho de la palabra de Dios. Gracias, porque ellos, Señor, se han empeñado en tener ese tipo de relación contigo. Ayúdalos para que puedan mantenerse humildes, para que siempre, Señor, puedan oír tu voz, para que puedan ser receptivos, Señor, sensibles a tu Espíritu Santo. Así queremos nosotros también ser sensibles a tu Espíritu Santo, Padre, cada día. Que podamos, Señor, buscar esos momentos en los cuales podamos tener un momento de intimidad contigo. Que podamos, Señor, estar ahí buscando tu presencia con todo nuestro corazón. Que podamos, Señor, no andarnos comparando con el hermano y con la hermana, sino que siempre vayamos al espejo de tu palabra, porque tu palabra no miente, Señor. Y ahí nos vamos a calibrar, y ahí vamos a ver todo lo que está bien, y nos vamos a alegrar por las cosas que están bien y las cosas que están mal. Vamos, Señor, a podernos dar cuenta, y te pedimos que nos des, Señor, esa entereza para poder corregir a la luz de tu palabra todas aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. No queremos vivir de apariencias. ¿Quién puede engañarte a ti si tú todo lo puedes? ¿Quién puede engañarte a ti, Señor, si tú todo lo sabes, todo lo conoces de nuestro corazón? Si somos como una carta leída. Queremos ser sinceros en todo, Señor, en nuestra vida contigo. Ayúdanos, Señor, en cada área de nuestra vida que tenemos que dejar que tú trabajes. Nosotros queremos, Señor, ceder esas áreas de nuestra vida que quizás son ocultas. El mismo salmista dice, Señor, que hay cosas que a nosotros mismos nos son ocultas, porque estamos tan acostumbrados a hacerlas mal que ya no nos damos cuenta. Pero, Señor, todas esas áreas de nuestra vida las ponemos en tus manos esta tarde. Señor, queremos cederte el control total de nuestras vidas a ti. Cada área de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, para que tú intervengas, para que tú comiences a influir, Señor, en cada una de esas áreas y saques lo mejor de nosotros, Señor. Pero que todo esto sea para tu honra y sea para tu gloria. Pedimos esta tarde por nuestros hermanos, Señor, que están en un estado de descuido espiritual. Señor, cuando uno está así, uno no puede verlo. A uno le parece que todo está bien. Y muchas veces, aunque los amigos, la familia quieran hacer ver una realidad, uno no puede verla. Pero poderoso eres tú, Señor. Impacta esas mentes, impacta esos corazones, que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, Señor, que están en ese estado de descuido espiritual, puedan darse cuenta cuál es su condición real delante de ti. Y al darse cuenta de esa realidad, puedan hacer lo necesario para desandar ese camino y volver a la senda antigua, como un día también nosotros lo hemos hecho, sabiendo, Padre, que a un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor bendito. Esta tarde oro por todos aquellos que han pecado, que fallaron, y que ahora, Señor, ese error los hace sentir un peso grande, una culpa, un remordimiento grande en sus corazones. Y esa es la excusa, el pretexto por el cual ahora ellos no se levantan, por el cual ahora ellos no pueden buscarte según ellos. Satanás les ha hecho creer que son tan malos, tan pecadores, que ya no hay oportunidad para ellos. Te pido, Padre, hazle sentir tu amor,
a sentir tu perdón sobre nuestros hermanos, sobre nuestras hermanas que a lo mejor se equivocaron, Padre. Todos, tarde o temprano, estamos expuestos a eso. Y ahora no pueden levantarse. Ahora sienten vergüenza a raíz de sus errores. Padre mío, ayuda a todas las personas que están en esa condición para que también puedan levantarse. Que nosotros mismos, siempre lo digo, podamos extender la mano a cada uno de ellos y a través de nuestras acciones podamos demostrarles tu amor a ellos. Y que en lugar de criticarlos y pisotearlos, podamos extenderles la mano y decirles: hermano, aquí estoy para ayudarte a que te levantes, a que te restaures. Poderoso es Dios para restaurar tu vida, para perdonarte. No importa el error que hayas cometido. Si tú estás verdaderamente arrepentido, Dios te perdona y te dice: iniciemos de nuevo. No hay problema. Ayudados por Dios, todo lo podemos hacer. Bendice esta congregación, a grandes y a pequeños, Padre. Visítanos a cada instante, cada vez que invocamos tu nombre en nuestros hogares, en esas reuniones familiares, en esos ayunos, en esas reuniones de jóvenes, en esas actividades de vida sin límites, en esos programas, Señor, del CDI, en cada culto que realizamos en este lugar. Visítanos, llena de tu Espíritu Santo a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, hasta que todos podamos llegar a la medida, a la estatura de la plenitud que tú quieres darnos, Padre, a cada uno de nosotros. Permítenos alcanzar ese crecimiento espiritual, esa madurez como personas, esa madurez como hijos tuyos, como creyentes, que también necesitamos, Señor bendito. Que todos podamos estar en un mismo pensar y en un mismo sentir, porque cuando lo logremos, Señor, va a ser mucho más fácil poder hacer la obra para la cual tú nos has llamado. Te doy gracias por este tiempo, Señor, en que podemos buscar tu presencia. Gracias por esas respuestas. Gracias por ese perdón. Gracias por esas exhortaciones, Señor, por esas fuerzas que tú has dado esta tarde a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos y hermanas. Pues vamos a quedar ya en un tiempo, ¿verdad?, de receso. Está muy temprano, son los 4:33. En una hora nos vemos de nuevo acá, ¿verdad? Seguimos con el siguiente bloque. Así que puede ir a la vendimia. Nos acabamos esa vendimia, descansamos un ratito y seguimos buscando la presencia del Señor. Dios me les bendiga.